Hola a todos. Mi nombre es Mauricio Jrufe Caballero. Soy debatiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y este será mi taller para el Nacional de Colombia, que va a tratar específicamente de estrategias para debatientes en cámaras altas, específicamente hablando de los primeros oradores de cámaras altas. Es un taller en el cual vamos a ver algunas de las principales estrategias que como primeros oradores hablamos claramente del rol de primera ministra o PM y el rol de líder de oposición o LO tienen que hacer dentro de un debate competitivo, ¿no? Unas cuantas aclaraciones antes de comenzar a presentar el taller. Lo primero es que este es un taller que presupone conocimientos, digamos, básicos e intermedios del parlamentario británico y el formato. Lo segundo es que este taller utilizará ejemplos de algunos torneos a los que puedo asistir. Me parece la forma más sencilla y didáctica, no solamente para que ustedes entiendan a lo que quiero llegar, sino también para explicar lo que yo quiero explicar. Estoy citando el material de emociones del torneo según su proveniencia, así que eso también que quede claro. Y en tercer lugar, que el taller probablemente, bueno, no probablemente, no se va a estructurar a nivel de una serie de principios, considero importantes, pero ojo, y esto es clave desde el arranque, estos principios son intercambiables, flexibles y dependientes del debate particular que se está teniendo, ¿no? No siempre se deben seguir a rajatabla. Esta no es una checklist de todo lo que sí o sí siempre tengo que cumplir en un debate de cámaras altas. Son cosas que sí se espera en la gran mayoría de los debates y en la mayoría de discursos, pero nuevamente el grado bajo el cual esto se desarrolla y la cantidad de el nivel digamos, de aplicación de cierto consejo va a depender específicamente del tipo de moción, debate o rol que hay en cierta como, ¿no? como competencia dentro del VP. Yo todo esto, vamos a comenzar con la presentación. Si descubro cómo presentar pantalla, creo que es así. Listo, está compartiendo mi pantalla, entonces voy a comenzar con la presentación. Este es el taller sobre, como decía antes, primeros discursos de cámaras altas. Prep. O sea, algunas cositas antes de comenzar con los consejos. Los primeros discursos en general son demandantes porque implican definir cómo será el debate. Implica además verse sujeto a críticas sin demasiada capacidad de respuesta, porque eres la primera persona de tu lado en salir, y presentar de forma persuasiva los puntos más intuitivos del debate. Esto es importante por la siguiente razón. Un orador y un discurso de cámaras altas es un discurso que tiene tanto una parte impositiva como una parte especulativa. ¿A qué me refiero con esto? Hay una parte impositiva en razón de que uno va a definir cómo va a ser el debate, porque nadie más que uno puede, por ejemplo, brindar el primer encuadre de cada cámara en el debate. Solamente PM o LO pueden traer el framing central o el primero de su bancada. Caracterizar de entrada la problemática es también una segunda cosa que uno solamente puede hacer cuando está en el primer discurso, ¿verdad? Y probablemente de esa caracterización y de ese framing va a depender luego parte del debate, ¿no? Por lo tanto, hay un rol nuevamente impositivo porque nosotros proponemos como primeros oradores de qué va a tratar este debate, lo cual implica buscar las formas más estratégicas posibles para que el debate se acomode a nuestro caso, obviamente todo dentro de las reglas y de la buena fe. Segundo lugar, es un rol, como decía, especulativo. ¿En qué sentido? En que uno no sabe bien qué va a sacar las cámaras bajas, ¿verdad? Un PM no tiene la más mínima idea de cuál va a ser la refutación que va a sacar baja de oposición o alta oposición, porque hasta ahora en el debate no los he escuchado. Lo mismo, por ejemplo, con líder de oposición y todo gobierno, ¿verdad? En ese sentido,
el rol especulativo de un primer orador implica asumir cuál probablemente va a ser aquello que va a estar en disputa y prevenir eso de la forma más adecuada posible. Como acá dice, presentar las prevenciones adecuadas, asumiendo más de un posible escenario, especulando dentro de los posibles argumentos, contribuciones, refutaciones razonables que podría traer el lado contrario dentro del debate. Por lo tanto, y porque hay mucho material que se puede presentar en un primer discurso, es importante saber qué cosas son indispensables y qué cosas no lo son. Básicamente, tener principios sobre los cuales podemos basar el discurso. Primer punto importante, realiza un framing favorable. Es importante siempre encuadrar el debate en términos favorables, lo que implica describir subjetivamente el mundo y sus actores para que los argumentos sean convincentes. Básicamente, un framing bien hecho va a presentar el mundo de tal manera en que el caso entre de forma natural. Por ejemplo, si es que yo estoy en una moción política que implica que hay un problema, mi framing obviamente tiene que describir el problema, pero en segundo lugar, tiene que dejar muy en claro por qué el problema solamente puede ser resuelto con la medida que yo voy a aplicar o preferiblemente va a ser resuelto con la medida que yo voy a aplicar. De nada me sirve solamente escribir el problema sin que eso demuestre por qué mi medida debería ser la elegida para resolverlo. Entonces, tengamos ahí también mucho cuidado en qué pensamos y qué entendemos como un framing favorable, ¿no? ¿Qué implica eso? En primer lugar, empaquetar el caso en un encuadre que sea tanto persuasivo como competitivo. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que ser persuasivo en el sentido que tiene que estar basado en la realidad. Es decir, un framing que se aleje de lo que se consigue como cierto, probablemente va a ser un framing que no sirva de nada en un debate, ¿no? Por ejemplo, si un primer ministro framea que Estados Unidos es un país que siempre ha cumplido con los derechos humanos, tiene ciertos problemas. O si pasa lo contrario, si PM framea que Estados Unidos es un país que jamás respeta derechos humanos y que en términos absolutos nunca tiene ningún tipo de mecanismo de fiscalización interna, también probablemente es un framing disparatado, un framing que probablemente no es persuasivo, ¿verdad? Entonces tiene que haber cierto grado de realidad, de objetividad en lo que presentamos, pero a la misma vez tiene que ser un framing competitivo, es decir, que tiene que haber cosas, digamos, de alguna manera subjetivas o caracterizaciones que sean lo suficientemente convenientes para tu caso. Tiene que haber entonces un balance entre la persuasión y cierto grado de objetividad de ese framing, como también la competitividad y la subjetividad que puede tener el mismo. Entonces, en primer lugar, con respecto a los consejos para el framing en cuanto a tiempos, no conviene dedicar mucho tiempo a caracterizaciones con las que todo equipo razonable estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso no va a ser disputado en el debate. ¿Por qué como un primer ministro me dedicaría en buena parte de mi discurso a explicar un fenómeno que el lado contrario va a decir, lo concedemos, ¿no? Si la moción es, por ejemplo, esta Cámara considera que el movimiento ambientalista debería ser X, y mi framing de 3 minutos es porque el movimiento ambientalista es importante, claramente estoy haciendo un framing, digamos, poco estratégico. ¿Por qué? Porque creo que es poco probable que en el debate algún equipo te diga, no, el movimiento ambientalista no es importante. Probablemente no. Es más, si la moción fuese actor, ¿no? Imagínense, esta Cámara, como el movimiento feminista, haría Y. Y yo explico por qué es importante que el movimiento feminista combata al patriarcado. Y doy 3 minutos de razones de por qué es importante hacer eso. Bueno, lo que probablemente haga el líder de oposición será decirte, sí, lo concedo, es importante combatir al patriarcado. Sin embargo, no creo que la forma en la que tú quieres combatir al patriarcado sea la mejor. Entonces mi framing no servía de nada. Entonces, importante,
Las caracterizaciones, sobre todo la mayor cantidad de análisis, tiene que estar destinado a aquellas cosas que van a ser disputadas dentro del debate, ¿verdad? Aquellas cosas que no son intuiciones que un panel se compraría solo porque sí, ¿verdad? Es bastante evidente, obvio, pero muchas veces, por un afán de ser claros y de presentar el debate en un primer discurso, no hacemos esto o lo hacemos en menor medida. Tengamos cuidado con ambas cosas. Nuevamente aquí, la clave es que desde el prep time nos pongamos en una posición objetiva y digamos, ¿qué cosa de mi framing va a ser disputada dentro del debate? ¿Qué cosa no va a ser como concedida por el lado contrario? ¿De qué depende mi caso para que exclusivamente funcione? Es el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer para construir el framing, ¿no? ¿De qué presupuestos de la realidad depende mi caso, verdad? De que se comporte cierto actor de la manera A, de que el problema se vea de la manera Z, de que la situación global sea de esta manera. Si yo no identifico de qué cosas depende mi caso, probablemente mi framing no va a ser tan favorable y por lo tanto vamos a tener problemas, ¿no? Eso es lo primero con respecto a las caracterizaciones. Lo segundo, también, cuidado con dedicarnos a hacer aclaraciones necesarias dentro del framing. Cosas como, por ejemplo, releer el info slide y explicarlo otra vez. Cosas como aclarar cosas que nadie iba a disputar en el debate. Cosas como simplemente perder el tiempo dando datos que nadie pidió. Hay cero razones para pensar que algunas de esas cosas son beneficiosas porque te quitan tiempo y porque nuevamente nadie en el debate va a decir no, no me gustó porque hayas releído el InfoSlide. El panel supone que ha leído el InfoSlide cuando ha entrado al debate, por lo tanto releerlo no sirve de nada, de la misma manera en que no sirve aclarar un escenario loco que solamente una posición loca podría sacar, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en líder de oposición, ¿no? Por ejemplo, hacer alguna aclaración del contramodelo que claramente no va a ser disputada, o decir que alta de gobierno, por ejemplo, no ha hecho tal cosa, y luego seguir con mi caso ignorando esa crítica, es un comentario del debate, pero nos sirve hacer ese comentario random del debate, como por ejemplo, alta de gobierno no les ha dicho este dato. Bueno, chévere que lo hayas dicho, pero ¿sirve en verdad eso para el caso? Probablemente no. Entonces, pensemos, todo es mi contenido, todo el encuadre que estoy haciendo, ¿sirve para ganar el debate de forma clara? ¿Sí o no? ¿Qué debe incluir entonces un framing favorable en cámaras en primeros discursos? Uno, la situación actual o histórica del problema o fenómeno. Si es una moción política, primer gobierno tiene que explicar, pues, cómo este problema se ve en la realidad, qué cosas particulares no han sido resueltas y que probablemente la moción va a resolver. Por otro lado, oposición puede hacer varias cosas, puede decir que el problema no existe y framearlo así, puede framear el problema en términos distintos para que quede claro que la medida de gobierno no lo va a solucionar, o puede fremear el problema de tal manera en que se entiende que probablemente la medida de gobierno lo va a empeorar, ¿no? Eso ya depende de la estrategia de los equipos, pero ese tipo de cosas deben quedar claras cuando hablemos del problema, tanto en términos históricos como en términos actuales. Lo segundo, claramente, es hablar de los incentivos de los actores, ¿no? ¿Qué tipo de incentivos tiene cierto actor para actuar de cierta manera? En mociones de actor, claramente es importante comenzar explicando los incentivos que tiene cierto actor en la realidad. Lo mismo, por ejemplo, en mociones de esta Cámara debería hacer tal cosa, por qué esta Cámara debe hacer tal cosa, cuál ha sido su modus operandi en el tiempo, cómo se ha visto, etcétera, ¿no? También posibles disyuntivas dentro del debate, ¿no? ¿Cuál va a ser probablemente el principal clash? Dejarlo claro desde el inicio, dejar claro cómo tú como equipo vas a asumir ese clash. Ojo, y eso es una aclaración importante. No conviene desde el framing aceptar todo el caso de oposición y aceptar un trade-off que no deberíamos aceptar. Un equipo no es mejor porque acepta lo del lado contrario. Porque el presupuesto de debate también es decir que lo que dice el lado contrario no es cierto, ¿no? Por lo tanto, solamente se debería hacer un trade-off de cosas que claramente no puedes ganar y que claramente no van a dañar significativamente tu caso,
¿no? Pero si hay algún punto que sí puedes contestar en el debate, un punto que sí puedes contender, un punto en el que tienes material para chocar, entonces por ningún motivo deberías simplemente cederlo, porque cederlo es darle potencial de acción a oposición, y porque no sabes bien cómo ese punto podría ser usado por el lado contrario para ganarte. No tiene ningún sentido que si tienes las herramientas para ganar un punto, no lo quieras ganar, si es que obviamente ese punto es relevante, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿no? Asumir un trade-off no es simplemente asumirlo porque sí, y un equipo no es mejor por decir la palabra trade-off. No. Se debe, si uno se quiere asumir un trade-off, ¿no? Uno quiere conceder un argumento contrario en el inicio de su discurso de primer orador, tiene que dejar claro por qué es asumible ese trade-off, da algún tipo de razón. Y segundo, tiene que haber pensado antes que valía la pena conceder ese punto porque no me dañaba o sí me dañaba. Si esas dos cosas no están, decir la palabra, decir la oración, asumimos el trade-off, es, a mi juicio, inservible. Entonces, tengamos muy presente eso cuando se trate de este tipo de mociones, ¿no? Ahora, también es importante, como decía, y para cerrar, la idea de por qué específicamente se necesita eso que vas a proponer en el debate. ¿Por qué se necesita lamentar un fenómeno? ¿Por qué se necesita proponer una medida? ¿Por qué cierto actor debería hacer esto? Es el tipo de cosas que se presentan en el framing. Veamos un ejemplo del Nacional 2021 de Perú. Ante casos de brutalidad policial, esta Cámara partiría de la presunción de culpabilidad del personal policial que resulte involucrado, ¿no? O sea, hoy en día tenemos la presunción de inocencia, ¿no? Alguien es inocente hasta que se considere lo contrario. Esta moción te pide hacer lo contrario, asumir la presunción de culpabilidad, ¿verdad? O sea, que el policía, en este caso, sea culpable hasta que se demuestre lo contrario, lo cual pone la carga probatoria no a la fiscalía, sino a la defensa. Entonces, Um, la pregunta es, ¿va a ser contestado en el debate que hay brutalidad policial? No. O sea, evidentemente hay brutalidad policial. Eso no es igual a que la brutalidad policial sea tan fuerte, sea un problema tan endémico y tan desproporcionado que implica una medida que altera sistemáticamente el sistema de justicia como esta. No es lo mismo asumir que existe brutalidad policial a asumir que existe ese nivel particular de brutalidad policial que implica una medida radical como esta. Entonces ahí, cuando yo veo la emoción, mi framing debe ser ese. No debe ser hay brutalidad policial, sino explicar por qué es tan dañina, tan terrible, que medidas urgentes deben ser aplicadas. Esa es la primera parte que uno tiene que hacer en este primer ejemplo, ¿no? La idea de presentar el problema de forma convincente. Segundo, y eso no, porque eso no es suficiente, es importante que en este caso también se parta de explicar por qué es que la medida en específico va a conseguir justamente eso que estamos queriendo conseguir en el debate, ¿no? Porque yo solamente digo, bueno, hay brutalidad policial y eso es muy triste, eso no implica por qué tenemos que hacer esto. Mi framing entonces tiene que responder específicamente a un problema que solamente o preferiblemente se podría resolver a través del mecanismo particular que es la presunción de culpabilidad. ¿Cómo se ve esto, perdón, dentro del debate? Se ve como, por ejemplo, que tengamos una, ¿cómo se llama? Explicación de cómo el sistema judicial muchas veces favorece a los policías, cómo tienen una protección muy fuerte, cómo hay pocos incentivos para que se fiscalice dentro de la policía, cómo es que esto lleva, por ejemplo, a sesgos del jurado, en países donde hay jurado que dice, el afroamericano, el pobre, el latino debe ser culpable, por lo tanto el policía estaba bien, o simplemente que actualmente estas personas no cuentan con suficiente representación legal y, por ejemplo, no pueden pagarse un abogado por un mes, se lo pueden pagar solo por 10 días. Por lo tanto, si el abogado defensor tiene toda la chamba, probablemente no termine a tiempo, ¿no? Ese tipo de cosas ponen de lleno el camino para que luego tú pruebes, porque solamente cambiando el sistema judicial podemos garantizar que los policías van a ser llevados ante la justicia cuando se lo merecen.
Pero si es que no hacemos esa primera parte y solamente decimos hay un problema, es muy fácil para oposición decir no, pero podrías hacer otra cosa, pero podrías reformar a la policía, pero podrías hacer A, B o C. Cuando yo explico que el problema parte de la justicia y parte del sistema de justicia actual, esa posible respuesta de Oppo pierde fuerza dentro del debate. Y eso es lo que queremos, al fin y al cabo. Entonces, con eso tengamos mucho cuidado. Ahora, también, nuevamente, estamos hablando, como decía, de la situación del problema al lado de los policías, estamos hablando de los incentivos que pueden tener los policías o el jurado para actuar, estamos hablando del trade-off, ¿no? Probablemente hay un punto que no podemos ganar y es un punto de mayor facilidad para el policía, quizás en todos los casos legales, porque claramente ahora hay una mayor chance de que vaya a la cárcel. Nuestro caso presupone eso. Bueno, ¿por qué lo sabemos? Es muy claro, ¿no? Porque el riesgo de que haya víctimas inocentes por culpa del monopolio de la fuerza, ¿no? De los policías, no vale la pena mantener el sistema judicial como está, ¿no? El trade-off hoy del debate es que el sistema judicial va a ser alterado. Ahora, no tengo que decir que eso es malo o bueno, o sea, acepto que va a ser alterado, pero puedo decir que va a ser alterado para bien. Pues no tengo que ceder que vamos a acabar con mi trade-off es que vamos a romper con la justicia. No, ¿por qué hasta ahí ese trade-off es de gobierno? En lo absoluto, ¿verdad? Ahora, oposición. Oposición podría, por ejemplo, negar que los casos de brutalidad policial sean tan sistemáticos. Uno, en su contraframing. Dos, podría explicar que más bien esto es responsabilidad de la institución, como el juicio no va a cambiar si no hay un cambio estructural y cómo hay un costo-oportunidad con esta medida que evita que pueda hacer reformas estructurales más fuertes, ¿sí? Puedes explicar cómo esta medida va a llevar a los policías a actuar de forma incluso más irracional, o esto puede ser una medida injusta y explicar por qué importa la justicia dentro del framing. Nuevamente, cosas que aporten a el argumento y al contramodelo que van a sacar, ¿no? El contramodelo es, no sé, pues nada se me ocurre mucho, no hay mucho fiat, pero aportarle y darle algo de plata, por ejemplo, a las personas a las que tienen que tener su juicio, pues probablemente vas a tener que explicar por qué esa medida es mejor y eso tiene que estar claro desde el framing, ¿no? Tienes que dejar en claro por qué el problema es tal que tu contramodelo lo puede resolver o puede ayudar a resolverlo más que el modelo de gobierno. Segunda principio importante en cámaras altas. Clarifica lo que vas a probar. Debe quedar muy claro dentro del debate qué es lo que vas a probar y por qué eso es lo más importante de ese debate. Voy por mi cargador mientras les comento esto. Y es que muchas veces los debates, cuando son de este tipo, se vuelven lo que se llama listas de mercado, que básicamente es una serie de mecanismos que yo lanzo como primer orador y me olvido de dar justificaciones de por qué eso era importante. Pero no solamente eso, sino que también me olvido, por ejemplo, de justificar por qué cierta prueba, carga de prueba, es la que me corresponde dentro del debate, ¿no? Para dejarlo claro, ¿no? Cuando hablamos de una carga de prueba, nos referimos a eso de lo que depende mi caso, que era lo que ya habíamos estado hablando antes, ¿no? Aquellas cosas que deben estar probadas para que mi caso tenga sentido y a lo que nos estamos comprometiendo dentro del debate, ¿no? Obviamente no nos vamos a comprometer en el debate a cosas absurdas. Y en algunos debates donde eso no quede tan claro, es muy importante aclararlo. Es muy importante aclarar, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Y es pensar en ser claro con lo que vamos a probar. Por eso yo recomiendo hacer lo que se llama el flagging o el abanderamiento de argumentos, ¿no? Por flagging o abanderamiento nos estamos refiriendo a aquellos casos en los que necesitamos dar una explicación previa desde los primeros discursos de no solamente lo que vamos a hacer en nuestro speech, sino también la forma que pretendemos ganar el debate. Esto es bueno porque ayuda, en primer lugar, a dejarle claro al panel cuál es la estructura de tu caso, pero en segundo lugar, con qué te estás comprometiendo dentro del debate. Uno de los grandes problemas que existe, que creo que también es algo que tenemos que resolver en este circuito, es la amnesia a cámaras altas, en la que muchas veces, lamentablemente, se tergiversa a cámaras altas.
se ignora cámaras altas. Se considera que una cámara baja que fue un poco más clara, nada más, le puede ganar una cámara alta, a pesar de que compartían el mismo caso, en líneas generales. Eso está bastante mal. Y una de las formas para evitar que uno sea olvidado dentro del debate es dejarle claro al panel desde el inicio de qué va a depender tu caso, qué te estás comprometiendo a probar y finalmente qué es lo que has probado una vez que lo hayas probado. Pues yo sí recomiendo el flagging como una estrategia efectiva, ¿no? Lo segundo es que se evidencie las pequeñas burdens y lo que te estás comprometiendo. Porque muchas veces puede pasar que en cámaras bajas te tratan de imponer una carga de prueba que tú no querías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alta se comprometería a comprometerse a hacer tal cosa dentro del debate o a probar tal cambio. No lo hizo, por lo tanto, su caso no es tan comparativo. Ya. ¿Cómo evito esa situación de forma efectiva? La única manera que nos queda para evitar esa situación es prácticamente justificar por qué es que la carga de prueba a la que yo me estoy comprometiendo dentro del debate es la carga de prueba razonable y es por lo tanto la que deberíamos tomar como verdadera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues con estructura. Le decimos panel. Nos estamos comprometiendo a este fenómeno. Estamos de acuerdo con esto. Nuestro caso depende de esto. Miren que incluso que no ganamos esto, igual nuestro caso se mantiene en pie. Ese tipo de fraseos son retóricamente convincentes para probar, en última consecuencia, de lo que depende de nuestro caso, ¿no? Lo primero es eso, seguir la estructura más clara posible en la que se evidencien las cargas de prueba del caso, ¿no? Las pequeñas burdens que pueden existir. Segundo, se debe explicitar la relevancia, ¿no? Esto tanto desde el framing como dentro de la conclusión de los argumentos. Muchos se olvidan, sobre todo en primeros discursos, de dar explicaciones de relevancia, ¿no? Básicamente se centran más en lanzar los mecanismos. Eso es un problema porque eso puede implicar de alguna u otra manera que dependas de que tu vice lo haga y si vice no lo hace tan claramente tampoco, tu baja te puede extender por relevancia. Entonces la clave para que desde cámaras altas quede clara la relevancia del caso es comenzar haciéndolo desde el framing, como lo más importante para el debate es esto y dar razones, no solamente decirlo. Y segundo, cuando ves tu impacto, dejar claro al panel por qué ese impacto importa, ¿no? No hay que dejárselo solamente a la segunda persona de altas. Pero más allá de eso, si ya nos hemos comprometido con que algo es lo más importante, tenemos que dejarle más claro al panel todavía por qué cada impacto que estamos probando está relacionado con el framing principal que hemos dado, con lo más importante, ¿no? Si decimos que lo más importante, no sé, es el bienestar estudiantil, mis impactos tienen que apuntar al bienestar estudiantil y luego dejarle claro al panel por qué lo están haciendo. Si mi argumento es con respecto a, mi framing es con respecto a la deuda histórica que tiene cierta comunidad, tengo que dejar en claro cómo mis impactos están saciando esa deuda histórica. Pasa a veces que yo digo que algo es lo más importante del debate, pero luego son impactos que no tienen mucho que ver con eso que he dicho. Y entonces hay una tensión entre el framing que has traído y los argumentos que has traído en tu primer discurso. La clave es dejar claro y explícito cómo ese impacto se relaciona con lo que hemos dicho que es lo más importante y que también hemos justificado, ¿no? Y esa explicación de relevancia, cuando se hace desde el primer discurso, fuerza al lado contrario a tener que hacer un contraframing de relevancia. Porque quizás en muchas mociones, OPO y gobierno defienden actores diferentes, defienden impactos que son radicalmente distintos entre sí y que apuntan a fines distintos también. Lo que implica que cuando yo ya le metí una carga fuerte de relevancia a primer gobierno o a primera OPO en mi discurso de PM o de LO, es más probable que ellos estén en aprietos, porque ahora van a tener que decir, y no solamente justificar por qué los suyos es importante, sino también romper la explicación de importancia que hemos dado desde nuestro lado de la Cámara. Veamos el ejemplo de la final del TOEI 2020, un debate que tengo mucho cariño. En las manifestaciones públicas de duelo por las víctimas masivas, ¿no? Como ataques terroristas, guerras, tiroteos, etc., esta Cámara también celebraría el duelo de los perpetradores, ¿no? Como haría el duelo público de los perpetradores. Entonces, claramente es una moción que puede irse por muchos lados distintos, porque es una moción que implica un cambio muy disruptivo, que es
conmemorar el duelo público de alguien que ha hecho daño. Entonces, obviamente no tienes que comprometer a que esa persona es inocente y una carga de la prueba no es decir, no, esta persona pues es simplemente eh, un agente moral que merece lo mismo que una víctima porque básicamente no hizo nada malo. Ya eso es increíblemente complicado de probar porque es increíblemente intuitivo que esas personas han hecho algo malo. La clave es probar y comprometerte a probar que esas personas han estado en un suficiente estado de vulnerabilidad y de histórica que probablemente el Estado solamente puede repararles cuando también se celebra su duelo. O explicar también cómo los familiares de estas víctimas, de estos victimarios, perdón, merecen la misma atención y reconocimiento del Estado que los familiares de las víctimas, ¿no? Entonces, cuando yo parto mi framing explicando eso, cuando yo parto mi discurso explicando eso, es menos probable que el caso de oposición me adjudique una carga de prueba injusta, como, oye, tú tienes que decir que esas personas no hicieron nada malo. Claramente, si no ve el debate del todo, eso no sucede, porque ya había una justificación desde el inicio de por qué lo razonable era que esas personas tuviesen algún tipo de reconocimiento que en el status quo no tienen, ¿verdad? Entonces, probablemente es la primera cosa que hay que hacer. Y lo segundo, hay que en el caso de esa moción, probablemente dar un framing de cómo estas personas, en muchos casos, son producto de la negligencia del Estado y de la sociedad, hace que el responsable por repararles y a sus familias sea el Estado y la sociedad. Por lo tanto, la manifestación de duelo tiene que ser pública, no puede ser simplemente privada. Entonces, también ahí hay una siguiente explicación que debe ser entregada dentro del debate para justificar ese impacto, ¿no? Entonces, también por ahí hay una cosa que hay que llegar a probar, que es justamente la relevancia de ese actor en el debate. Porque probablemente oposición te puede explicar cómo esto es injusto para los familiares de las víctimas, cómo esto puede ser victimizante, cómo esto les obliga a racionalizar el dolor, argumentos excelentes que se trajeron en ese final, y por eso oposición a ese debate. Y la única forma, creo, de contender eso es explicar más bien cómo esas víctimas o estos victimarios merecen esa reparación también, y eso vale la pena, incluso cuando pueda haber hasta cierto punto un daño del lado contrario, ¿no? Entonces, hacer esa explicación de relevancia dentro del discurso es lo importante para evitar que el caso parezca nuevamente demasiado disruptivo y para evitar que te extiendan trayendo un punto totalmente nuevo, ¿no? Que tú no querías sacar porque no lo considerabas tan relevante. Tercero, presenta los mecanismos importantes. Un error común en algunos primeros discursos, ¿no? Es lo contrario a lo que vimos a lo anterior, en el que muchas veces se llenan de cuestiones de rol en vez de explicar suficientemente bien el análisis de los argumentos, ¿no? A veces, por ejemplo, en primer gobierno, en primer ministro, hacemos demasiado framing, hacemos demasiadas aclaraciones y no mecanizamos todo. O en primera OPO, como líder, saco un montón de refutaciones, pero me olvido de sacar mi caso. Eso trae una serie de problemas. Primero, ¿por qué es importante traer todos los mecanismos? Y por todos los mecanismos no me refiero a que le deje designada a vice, me refiero a traer el análisis sustancial para la mayoría de puntos y garantizar que el caso esté lo suficientemente bien explicado desde el primer discurso. A eso me refiero aquí. Entonces, ¿por qué es importante eso? Primero, le das chances al equipo contrario para hacer clash desde el arranque. Obviamente, esa es la razón de por qué los argumentos nuevos en vice-líder de oposición pueden no ser tan tomados en cuenta. Ojo, no es igual a ignorarse, nunca se ignoran, pero pueden ser no tan tomados en cuenta. Y es por la capacidad de engage, ¿no? Por cómo podemos hacer clash con el argumento del lado contrario. Entonces, darle chances al equipo contrario para hacer clashes del arranque ayuda a que tu caso sea más comparativo y ayuda también a que te mantengas bien en el debate. Por lo siguiente, imagínense que somos primer gobierno y primer ministro tiene 3 argumentos, saca 2 argumentos, no saca el tercero, ¿no? Y entonces pasa que oposición hace clash con esos 3 argumentos, pero de forma, digamos,
no tan clara porque no lidia bien con el tercer argumento, porque ese tercer argumento no ha salido dentro del debate. Entonces, probablemente el viceprimer ministro no puede contestar de la forma más efectiva a la refutación que le acaban de hacer a su argumento porque no ha sido refutado, ¿no? Y por lo tanto no puede blindarse y solamente puede blindarse preventivamente porque no sabe cuál va a ser la crítica del lado contrario que va a recibir. Es incluso más claro en Oppo. Si el líder de Oppo tiene 3 argumentos pero solo saca 2, vicelíder de Oppo no va a poder contestar la refutación en ese tercer argumento porque él recién lo va a sacar. Por lo tanto, queda a merced de la refutación de cámara baja. Es mejor lo contrario. Es mejor que, que el líder de Oppo traiga los 3 argumentos, que los 3 argumentos sean contestados de forma efectiva por primer gobierno y yo, de vicelíder, lidio con esas respuestas y dejo a cámara baja de gobierno en aprietos, porque ahí ya no hay. Porque las respuestas que pudieran haber sacado, ya las sacaron arriba y ya las descarté. Pero eso solamente puede darse si es que en el primer discurso están los puntos lo suficientemente bien explicados. Por eso, por ejemplo, y sobre todo para el líder de oposición, me parece que el tipo de cosas que tienen que haber en su discurso, que sean refutaciones, deben ser cosas un poco más puntuales antes que refutar todos los argumentos. ¿Cómo se ve esto? Se ve como, en primer lugar, haciendo 2 refutaciones estructurales. No voy a refutar mecanismo por mecanismo del líder de oposición, puedo hacer refutaciones estructurales a 2 puntos. 2 refutaciones fuertes, claras, que no me tomen, no sé, más de 1 minuto cada una, y de ahí tengo 5 minutos o más para construir mis argumentos. Segundo, alguna aclaración. Tal vez primer gobierno falla en definir bien su modelo. Tal vez primer gobierno no explica algo lo más relevante. Ustedes pueden entonces, de líder de oposición, hacer ese tipo de aclaraciones solamente cuando sean relevantes. Si yo voy a perder el tiempo, como decía antes, diciendo los errores del primer gobierno, pero sin mucho más, pues simplemente estoy apuntando a un mal resultado. Tercero, cosa que podemos hacer una recaracterización, un contraframing o presentar un contramodelo en caso sea necesario. Pero esas son las formas en las que probablemente debe hacerse este engage con primer ministro, ¿no? No refutando por 4 o 5 minutos su caso, a menos que nuestro caso sea poco explicado y no tengamos mucho que hacer. Porque nuevamente, el core de las refutaciones puede tranquilamente venir en vice, y es mejor que venga en vice una vez que nuestro propio caso ya está bien justificado dentro del debate. Entonces, ese es el tipo de cosas que puede hacer un líder de oposición si quiere chocar explícitamente con primer gobierno, pero no implica necesariamente dedicarte a lanzar un montón de refutaciones de forma loca y perder mucho tiempo este primer discurso. Y nuevamente, entonces lo que tenemos que hacer es, soy líder de Oppo, refutar integradamente. Sí, puede ser eso. Pero para mí el error es que solamente el equipo dice, mira, escupes tus mecanismos y no los chocas con el lado contrario. Ahí es un problema, porque estás dejando al panel que intuya cómo es que tu argumento y tu caso choca con primer gobierno. Está intuyéndolo porque tú no eres explícito. Que una refutación sea integrada no implica que sea una refutación implícita y que no esté clara. Solamente implica que es una refutación que proviene del argumento, que está dentro del argumento que estamos presentando. Por eso es integrada, no implícita. Por lo tanto, si yo sé que mi argumento refuta integradamente al gobierno, lo tengo que decir. Digo, noten cómo este análisis responde al punto de primer gobierno de tal cosa. Noten cómo este análisis contiene la premisa de primer gobierno. Noten cómo esto pone en duda que los actores sean como primer gobierno dice que son, ¿no? Entonces, eso es lo importante cuando uno quiere hacer una refutación integrada, por ejemplo. Pero volviendo a lo que estamos explicando de por qué importa traer el caso bien analizado desde el inicio, ya habíamos hablado de lo primero, ¿no? De las chances de engage. Segundo, como ya también estamos adelantando, ¿no? ¿No? Como esto que introducíamos de fortalecer el caso, cuando le permites al segundo orador, ¿no? A la segunda persona oradora, a dedicarse más a comparar. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuando algo ya está explicado, es mucho más fácil, uno, introducir nuevo material de extensión en vice. Es más fácil, dos, chocar lo que ya está explicado. Me basta con decir, lo que Juancito explicó
lo que Pepito ya les mecanizó, lo que Andresito ya les dijo, porque ya está mecanizado, no tengo que remecanizarlo porque ya está bien explicado. Entonces paso a chocarlo, paso a graficarlo, paso a ilustrarlo con ejemplos, paso a extenderlo, paso a ponderarlo. Pero eso solamente se puede dar si en el primer discurso eso ya ha quedado claro, ¿no? Entonces ahí está también el consejo por ese lado. Y con esto también está la facilidad para que un EBICE pueda sacar algún tipo de argumento de extensión, un argumento nuevo, si es que quiere, porque ya el caso es suficiente. Y es muy persuasivo el fraseo de Pepito ya ganó el debate, pero para estar incluso más seguros te traigo más argumentos o más mecanismos. O Pepito ya ganó el debate, pero te voy a dar más ponderaciones, ¿no? Dejar claro que ya el caso está fuerte desde el primer discurso es un buen recurso retórico dentro del debate. Y eso, como ya decíamos antes, deja muy claro el caso para el juez, porque ya desde el inicio está claro cuáles son tus impactos. Si en el primer discurso sacaste mucho framing y nada más, pues estás en problemas, porque probablemente lo que va a suceder es que los oradores te van a decir, oye, pero, pero el panel te va a decir, oye, pero ¿cuál es el impacto? ¿A qué quieres llegar? Y es más fácil que un impacto que solamente ha sido tratado en vice y no ha sido mecanizado desde antes, sea ignorado, sea tomado en cuenta como subanalizado y la Cámara Alta desmienta, o pero mienta y diga que eso no es cierto, ¿no? Y no lo podemos desmentir tan fácilmente porque ya no podemos hablar. Por lo tanto, y para asegurarse de la situación, sobre todo cuando el panel puede no ser tal vez más experimentado, hay que tratar de hacer eso de pues tenerlo mecanizado desde antes, ¿no? Y aquí, como decíamos, la complementariedad es clave, ¿no? Esto es más fácil de ser chocado, comparado y extendido por vices, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Evita justamente la presión de hacer doble trabajo, ¿no? Si un vice tiene que mecanizar y a la vez comparar, la tiene tranca. Y nuevamente, el miedo de vice líder de Oppo a hacer un Hankes. La moción de Semude 2020, ronda 8, esta Cámara como un artista promedio, ¿no? Representaría el mundo como quisiera que fuera, ¿no? De forma idílica, de forma esperanzadora, en lugar de como ahora lo ve, probablemente crítica y todo lo demás. En esta moción, claramente, por ejemplo, ¿no? Si el caso del primer gobierno es como, bajo una serie de mecanismos, se prueba que el artista o el artiste tiene un incentivo a trascender y que una obra más accesible, más light, menos problemática, le va a ayudar a trascender más. Yo como Oppo, nuevamente, no podría, dependiendo de mi caso, no gastar tanto tiempo en refutar esa premisa, ¿no? Yo digo, bueno, mi caso se basa en más bien cómo cuando el arte es disruptivo y sensibiliza y une a la gente dentro de un dolor o un problema en común, ese arte igual trasciende. Entonces, yo no tengo que partir mi líder de Oppo, en este caso, refutando todos los mecanismos que traía el primer gobierno. Yo noto cómo esto va a ser integrado, explico mi argumento de cercanía a través del dolor, el dolor compartido, la disrupción a través de la crítica y cómo eso genera trascendencia. Y cuando concluyo el argumento, digo textualmente, panel, miren cómo eso ha lidiado con el punto de primer gobierno de la trascendencia. Esto les demuestra que la trascendencia está mejor en nuestro lado de la Cámara o en el peor caso no es un punto que pueda ganar gobierno. Entonces allí he priorizado mi análisis antes que las refutaciones y eso me ha dado más facilidad para poder traerlo todo en el primer discurso. Segundo, aquí si todo mi caso en primer gobierno es un framing de lo que le importa al artista, pero no hago hincapié en qué cosas particulares se consiguen cuando el arte es de esta forma, la pongo bien tranca para mi segundo orador que va a tener que dedicarse en demasía a justificar algo que ya está justificado en mi primer discurso, ¿no? Y en tercer lugar, si yo ya he presentado los argumentos bien, es más fácil que el segundo, ¿no? que el vice presente comparaciones con respecto a qué tan certero es el tipo de impacto, qué tan legítimo es explotar el dolor, qué tan positivo es para el artista ser recordado de esta manera, bajo criterios cualitativos de corto o largo plazo, criterios de, por ejemplo, dignidad y daño al honor, etcétera, etcétera, ¿no?
puede utilizar esos criterios y profundizar en esas comparaciones, porque yo desde el arranque ya he mecanizado los argumentos. Vamos a ver estrategia, tanto en emociones políticas como en emociones, por ejemplo, valorativas o de lamentar, ¿no? Sé estratégico, ¿no? Emociones políticas. Entonces, a ver, lo importante es lo siguiente. Cuando uno está haciendo estas mociones políticas, la clave es pensar en formas en las que el modelo que tenemos trascienda dentro del debate. Veamos eso. Básicamente, una moción política va a implicar detallar el problema a solucionar del primer ministro de forma tal que específicamente se entienda que mi medida va a solucionar el problema o que mi medida es la mejor. Como ya hemos adelantado desde el inicio, no importa básicamente una explicación del problema en sí mismo si eso no se demuestra al panel porque es que esa forma es la que soluciona ese problema. Porque si yo digo hay un problema y nada más, Alta de Opo te dice, sí, hay un problema, pero esa forma no es la correcta de resolverlo. Y es ahí donde está un poco el juego, ¿no? Que tenemos que ir como presentando, ¿no? Entonces, por ahí está un poco la clave en emociones políticas de primer ministro. Luego, en líder de oposición, es importante mitigar el problema o jugar con el status quo para tratar de ser estratégicos. Como decimos, hay tres formas en las que uno se puede oponer. Si uno se quiere oponer diciendo que el problema no existe, tiene que asumir escenarios particulares donde probablemente el problema o no sea muy grande, o donde el problema o sea, su existencia dependa de algún sesgo ideológico particular, o en general que el problema no parezca lo suficientemente persuasivo. Si uno se da cuenta, no es tan probable que no exista un problema. Puede pasar, pero es poco probable que suceda, porque si la moción tiene sentido y es razonable, en muchos casos hay alguna justificación bastante fuerte en gobierno de que existe un problema. Un clash en el debate igual podría ser una buena moción si es que hay un problema o no lo hay. Pero más interesante es el clash de qué tan grande es el problema, ¿no? Porque sobre todo en mociones de medidas que tienen cierto costo-oportunidad, ¿no? Que tienen un cierto riesgo, que son medidas muy radicales, ahí la forma en la que el gobierno va a ganar es probándote que hay una urgencia grande, ¿no? Si la moción sería, esta Cámara distribuiría masivamente la riqueza o esta Cámara tomaría medidas radicales de distribución de la riqueza, pues por obvias razones, esa moción, ese caso, va a tratar de probar la urgencia y lo terrible que es la desigualdad en el mundo hoy en día, como para que solo podamos tomar una medida radical, ¿no? Entonces, claramente allí el aim, el claim fuerte de gobierno va a ser la urgencia del problema, ¿no? Un poco esto, ¿no? Detallar el problema de tal forma que se entienda que solamente se puede resolver bajo una medida igual de fuerte. En comparación, el claim fuerte que va a sacar oposición va a ser un claim que probablemente no niegue desigualdad, pero que la desigualdad no es de esa manera en la que lo dice el gobierno, ¿no? Y nuevamente, ahí está la estrategia, ¿no? De negar o tratar de mitigar el problema, ¿no? Y esa estrategia viene acompañada de una segunda estrategia, que es jugar con el status quo. Porque el status quo tiene suficientes mecanismos para permitir que el problema esté bien, ¿no? Por ejemplo, si la moción tiene que ver, como la del 2016 de Worlds con respecto a hacer una revolución marxista, el framing claro es que la desigualdad causada por la propiedad privada es inmoral y eso genera legitimidad, ¿no? Yo, bueno, el punto de información que se lanza es, oye, pero el sistema actual tiene mecanismos que a través del capitalismo han permitido el crecimiento de grupos vulnerables. Entonces ahí, como en otro tipo de casos, se trabaja con el status quo para probar que es suficientemente razonable no hacer la medida de gobierno.
Pero esta estrategia no puede quedarse nuevamente en premisas sueltas. Como todo en el debate, hay que tener justificaciones. Entonces, si mi forma de querer ganar el debate de líder de oposición es negando, o bueno, sobre todo mitigando el problema, esto debe venir acompañado de una explicación de por qué el status quo, por ejemplo, tiene suficientes mecanismos para resolver el problema que, como ya les dije, no es tan grande. Y viceversa. Si mi caso se basa en que el status quo ya está, tiene mecanismos suficientes, tengo que mostrar que el problema no es ni tan urgente ni tan caótico como lo va a presentar primer ministro, ¿no? Y la tercera, eso, entonces es la primera estrategia, ¿no? Simplemente, bueno, la medida, el problema no es tan grande y el status quo es suficiente. Esto viene también acompañado de una segunda forma grande que es el problema trae peores consecuencias, ¿no? Y eso también, nuevamente, parte de una justificación que debe venir desde primera posición, que tiene que ser un framing muy claro de por qué el modelo de gobierno trae una serie de problemáticas que claramente no deben ser aceptadas dentro del debate. Esto, a su vez, puede acompañarse de la tercera estrategia, que es no solamente negar o mitigar el problema o decir que el problema empeora en el lado de gobierno, sino, obviamente, presentar un contramodelo, ¿no? Ahora, un grave error que he visto de equipos que sacan contramodelos en líder de oposición es que no lo justifican, es que no lo detallan, es que no son claros en cómo eso va a suceder. Solamente dicen, podríamos hacer esto y nada más. Eso evidentemente es un problema gigantesco, porque si yo solamente lo digo, no es claro para gobierno cómo ese modelo va a actuar en la realidad. Si mi contramodelo en la moción de mecanismos de redistribución de la riqueza es generar competencia a través de inversión privada, yo tengo que dejar claro cómo se va a ver en la realidad. Por ejemplo, que va a haber mecanismos de banca flexible, por ejemplo, que va a haber mayor facilidad para la competencia y menor presión en los monopolios, por ejemplo, que va a haber créditos baratos a las empresas, pero no subsidios, no créditos, o sea, no estamos quitando plata porque estamos esperando recuperar, etcétera. Pero yo tengo que dejar claro cuáles son esos mecanismos, porque si no lo detallo y solamente digo, hay un contraplan, eso no sirve de nada en el debate. Y claro, si el contraplan recién se explica en vice, es medio injusto para primer gobierno. Entonces, cualquier plan de acción o contraplan necesita ser lo más gráfico posible. Si en algunos casos no sé a qué punto llega mi fiat, yo puedo mecanizar incentivos y explicar por qué, además de tener fiat, esta es la forma razonable en que esto sucede. Puedo utilizar ejemplos de cosas parecidas que han pasado en la realidad. Por ejemplo, se han hecho cobros de impuestos masivos en tal país europeo y ha funcionado bien. Se han generado subsidios masivos en países, por ejemplo, asiáticos, que ha funcionado muy bien. Se ha generado UBI piloto en tal país y ha funcionado bien. Ese tipo de ejemplos ayudan a dejar claro por qué esta medida no es algo tan disparatado y un poco que acerca el plan de acción, el modelo, a la realidad, ¿no? Lo segundo es graficar. Y graficar básicamente es detallar esto de forma específica. ¿Cómo se va a ver? ¿Quién va a actuar en este contraplan? ¿Quién va en el plan? ¿Qué figura va a estar involucrada? ¿Quién va a responder y por qué? Es el tipo de cosas que yo tengo que justificar en mi discurso de primer ministro de líder de oposición para que se entienda bien lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso tengámoslo muy presente, porque si no lo hacemos, es probable que simplemente tu modelo quede vacío y sea muy fácil para el lado contrario mostrar posibles fallas de ese modelo que eran muy fáciles de aclarar si hacíamos esta graficación del mismo, ¿no? ¿Cómo identificar la viabilidad del plan, ¿no? Cuando estoy en el prep time, ¿no? Soy primer orador y quiero saberlo, ¿no? Y esto creo que va para un taller uh, como, como en sí mismo, ¿no? Uh, igual creo que hay muy buena gente que es experta en ese tipo de cosas. Acá le quiero tirar un poco de amor a mi partner José Vergara. Ojalá haga un taller de eso alguna vez. Y sí, creo que ya lo he hecho, entonces mírenlo. Pero lo que puedo decir es, primero, tres cosas. Uh,
yo tengo que pensar en cómo esto se va a ver en la realidad, ¿no? Ejemplos comunes. La mejor forma de pensar en un modelo o un contramodelo es pensar en cómo esto se ha visto en la realidad en otros escenarios, ¿no? Básicamente eso. ¿Por qué? Porque si es que no funciona de esa manera, probablemente mi modelo no va a aclarar lo que tiene que aclararse. Yo tengo que preguntarme primero cómo ese modelo podría funcionar en el mundo, qué cosas han sido parecidas a ese modelo en la realidad, por qué han funcionado. Es el tipo de preguntas que me tengo que hacer. La segunda cosa es pensar en cuál sería la oposición razonable a mi plan. Es decir, uh, por qué mi plan probablemente va a ser de alguna u otra manera criticado o va a ser criticado, ¿no? Nuevamente, si yo estuviera en oposición, ¿qué cuestionaría mi modelo? Y entonces pienso en el parche. Igualmente, si yo soy oposición, digo, ya, ¿cuáles son los problemas del modelo de gobierno? ¿Qué podríamos hacer en esta moción? ¿Qué plan podríamos presentar que no incluye estos problemas? Y con eso también armo razonablemente, uh, ¿cómo se llama? El contramodelo. Porque si el contramodelo, por ejemplo, ofrece los mismos problemas que el plan de acción de gobierno, vale. Y lo tercero, pensar en las reacciones que pueden existir. ¿Qué actores van a reaccionar a este plan? ¿Quién se va a oponer? ¿Cómo se opondrían? Es el tipo de preguntas que hay que resolver. Por ejemplo, ¿no? Básicamente, estas es de las semifinales del UNED 2021. El Consejo Nacional de Imanes es básicamente una serie de representantes musulmanes, ¿no? Islámicos, que en un país en minoría sirven para asesorar al gobierno y para generar leyes en favor de esa minoría musulmana. Entonces, la moción es, esta Cámara, en un país en el que existen comunidades musulmanas minoritarias, crearía el Consejo Nacional de Imanes. Éramos primer gobierno. Entonces, ahí la clave es pensar siempre en ¿quién, por qué se opondrían a este modelo? Allá se podrían oponer dos grupos. Se podrían oponer radicales de ultraderecha que podrían decir que este modelo es problemático porque le da un poder a gente que no se lo merece. ¿Cómo resolvemos eso con nuestro modelo? Bueno, mucho no se puede hacer, pero quizás hagamos campañas informativas para aclarar en qué consiste esto y podamos dejar muy en claro qué tipo de poder tienen para que la desinformación de ultraderecha no sea tan fuerte. Sí, podemos hacer eso. Pero ¿quién más se podría oponer? Se podrían oponer aquellos que van a decir que esta medida es ilegítima, porque estamos decidiendo a dedo quién representa a los musulmanes y nosotros no tenemos ningún tipo de legitimidad para hacerlo. Somos un país, por ejemplo, no sé, como Francia, occidentalizado, que tiene el gobierno a gente blanca, elitista, ¿por qué tenemos el derecho a designar quién va a representarte a ti como musulmán? Pregunta, ¿cómo podemos resolver eso dentro del modelo? Bueno, podemos hacer que esto sea por elección. Podemos hacer que esto sea elegido popularmente, ¿verdad? Como pasa en los congresos. Cuando hacemos una cuota en un congreso, por ejemplo, la cuota indígena, no decimos a dedo quién va a ser el representante indígena. Se vota. Entonces, ahí también puede haber un mecanismo. Van a decir que no va a representar a todos los musulmanes. Bueno, lo hacemos proporcional, como pasa con las comunidades indígenas, ¿no? Si es que la mayoría de la colonia musulmana en Francia es, no sé, chiita, la mayoría de representantes van a ser chiitas y la minoría van a ser sunitas, representando proporcionalmente a la gente. Ya está. Entonces, ahí estamos poniendo en práctica esas preguntas, ¿no? ¿Qué fallas puede tener este plan? O más bien, ¿qué cosas podríamos tomar de la realidad para armar nuestro modelo? ¿No? Y luego cuando lo presentamos, la clave obviamente es presentarlo en términos favorables, ¿no? Y ser gráficos, ¿no? Miren, esto va a tener este tipo de representantes políticos, esto va a incentivar a las personas a querer votar porque ahora saben que alguien de su etnia, de su religión, de su cultura va a estar haciendo planes. Esto va a generar un acercamiento medio en la comunidad porque ahora los comunicados del gobierno francés no los va a firmar y los va a leer un oficial blanco católico, no los va a firmar y leer un oficial, un imán, pues claramente musulmán, ¿no? El epíteto, ¿no? Pues un imán musulmán. Entonces, ahí está un poco la idea de graficarlo. Y lo primero, ¿cómo presento el problema? Claramente presento el problema como hay una crisis de representación, la gente, la comunidad musulmana no tiene un acceso al Congreso,
muchas veces no pueden porque o no tienen plata para hacer una campaña, o en segundo lugar, no son ciudadanos franceses, son solamente residentes, son migrantes temporales, y esta medida no es excluyente con, por ejemplo, que haya asientos, o sea, la legislación positiva ya existe. Entonces ahí muestro el problema de tal forma en que se entiende que solamente se va a poder resolver mediante esta forma, ¿no? Ahora, sé estratégico como acciones valorativas. Al presentar un contrafáctico, ¿no? Cuando, por ejemplo, esta Cámara lamenta tal cosa, se debe graficar a detalle cómo se ve el mundo, como igual que un contraplan. Se debe ser claro con cómo razonablemente esto va a existir en la materialidad. ¿Qué cosas van a pasar? ¿Por qué? ¿Qué tipo de fenómenos van a suceder? ¿Qué cambia y qué no cambia en el mundo? Porque seamos claros, cuando nosotros lamentamos un fenómeno como, no sé, la glorificación de la maternidad, algunas cosas van a cambiar en el mundo, o hubiesen cambiado en el mundo, si es que ese fenómeno no existiera. Pero la mayoría de pilares del mundo se hubiesen mantenido iguales, porque, seamos claros, o sea, el mundo no depende de un solo fenómeno. Incluso si la función fuese, esta Cámara lamenta la religión, igual muchas cosas como la moral o el odio o la creencia en algo o los ídolos o las comunidades van a existir. Obviamente la forma en que van a existir es diferente, pero no va a cambiar tanto. Entonces un PM tiene que explicar y comenzar, por ejemplo, ese tipo de emociones en su framing, qué va a cambiar en el mundo, ¿no? ¿No? Y nuevamente, por ejemplo, uno puede explicar primero cuál es el problema con el fenómeno que estamos lamentando y luego explicar cómo más bien se va a ver ese nuevo mundo. ¿Qué más tendría que hacer ahí un PM, no? Explicar los incentivos para que eso exista en primer lugar. Y siempre un contrafáctico debe tener algún tipo de justificación. A menos que sea muy obvio, ¿no? Si la moción de esta Cámara lamenta la elección de Trump, obviamente lo único razonable es que haya ganado Hillary, nada más, eso es todo. Pero en algún caso, por ejemplo, esta Cámara lamenta el sistema penitenciario como actual. Hay muchas formas de oponerse, como rehabilitación, arresto domiciliario, penas más duras, hay muchas formas. Entonces no puedes solamente decir, va a pasar que el sistema no va a existir y no va a haber ningún tipo de persona encarcelada. No, o sea, obviamente va a haber algo, pero tienes que explicar qué va a hacer. Aquí no hay fiat. Si alguien dice que tienen fiat para sacar un contrafáctico, error. Eso no se puede. Un plan, algo que es a posteriori, algo que estamos implementando, obviamente tiene fiat, porque es como tenemos la plata para hacer eso. Algo que pasa en el pasado, algo que es retrospectivo, obviamente no tiene fiat. No puedes controlar el pasado, no eres Dios. Contrafáctico no tiene fiat. Entonces, aparte de los incentivos, hay que tratar de acomodarlo a lo que quiere nuestro caso. Porque si nosotros decimos que lamentamos este fenómeno porque tiene el problema A, yo no puedo presentar un contrafáctico de tal manera que parezca que también sufre de ese problema A, que también tiene ese problema A. Sería un disparo a los pies, ¿no? Porque sería un caso casi simétrico. Tenemos que pensar, como también pensamos en el problema aquí, cómo presentar el nuevo mundo de tal forma que quede muy claro qué es lo exclusivo y muy claro qué problema que es propio del mundo actual no se da en este contrafáctico. Al oponerse en un contrafáctico, primero, ¿por qué el problema de UG no es tan relevante? Quizás, por ejemplo, algún fenómeno como, no sé, ¿cómo se llama? La glorificación de la maternidad no es tan mala, ha generado un montón de cosas positivas, ¿no? Del libro, pues yo puedo decir, mira, en verdad, la glorificación de la maternidad ha permitido leyes específicas para la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, el problema de OG no es exclusivo. Si el problema es el patriarcado, pues hay un montón de mecanismos que son igual de fuertes que la narrativa de la maternidad que han generado el patriarcado. Los presento, ¿no? El sistema económico, el sistema social, la idea de que la mujer debe ser virgen y que la mujer debe ser ama de casa, no es igual a que sea maternidad, bueno, se puede presentar, depende de cada persona, o que el problema es peor. Un mundo sin la glorificación de la maternidad es un mundo de las mujeres carecen de esta protección especial que les da el concepto de ser madres, eso es malo por A, B, C, D, ¿no? Eso es también lo que puede hacer oposición. Oposición puede ser dos cosas. Puede explicar que el contrafáctico de gobierno en verdad no es lo que hubiese pasado y puede más bien
hacer un challenge, ¿no? Decir, no, esto no hubiese sido como lo dice el gobierno. En algún nivel va a tener que hacer esto OPPO, porque si un primer gobierno es bueno y presenta un contrafáctico que es muy conveniente para su caso y lo mecaniza bien, tú no vas a decir, te concedo el contrafáctico, listo. No, porque vas a perder. Vas a tener que pensar en alguna forma para decir, oye, un ratito, el mundo no hubiese sido de esta manera, hubiese pasado más bien este otro problema, te lo voy a mecanizar. ¿No? Puedes hacer eso en un grado, puedes negar el contrafáctico y decir, esto no va a pasar, va a pasar otra cosa, puedes asumir varios escenarios, o simplemente puedes decir, mira, va a pasar parte de lo que, dicho, de lo que tú has dicho, pero no todo. ¿No? Eso. Moción de mundos, lo mismo. Clarificar cómo se ve el mundo, qué va a cambiar y qué cosas se van a mantener iguales, que probablemente sean la mayoría, ¿no? Por ejemplo, las Golden Visa es, o sea, estas facilidades se les da a millonarios en algunos países, por ejemplo, para tener exoneraciones fiscales, para poder construir sin permiso, básicamente países como paraísos fiscales, ¿no? Esos son como las Golden Visa. Entonces, una moción que sea esta Cámara apoya las Golden Visa implica probablemente una justificación detrás de cómo ha sido el mundo sin este fenómeno, por ejemplo, ¿no? En algún caso, ¿no? Obviamente, si la moción es retrospectiva, o si la moción la vas a debatir, por ejemplo, solamente como uh, estamos en contra de esto por tal razón, probablemente no necesita hacer algún tipo de mecanismo retrospectivo. Pero un encuadre puede ser, apoyamos este fenómeno porque es un fenómeno creciente que ha permitido el crecimiento económico de varios países, por ejemplo, en las Bahamas, por ejemplo, pequeños países como Andorra, que sin esta medida no hubiesen crecido, ¿no? Entonces ahí la forma retrospectiva en que la estamos analizando es que hay un beneficio que no se hubiese dado sin la Golden Visa y que va a dejar de darse en el futuro cuando no existe, ¿no? Entonces ahí tengo que graficar, ¿no? ¿Cómo se vería ese mundo? ¿Cómo se ve el mundo sin una Golden Visa? Pues mira, la Golden Visa básicamente tienen este beneficio de inversión. Sin esto, no habría ningún motivo para ir a invertir en una pequeña islita que no tiene recursos naturales tan fuertes como un país grande. No sé, la gente no va a invertir en la caña de azúcar de Cuba cuando la puede invertir en Brasil donde hay mayor industria. La gente no va a invertir, por ejemplo, en el banco chiquito de Andorra cuando puede invertir en un banco grande en Estados Unidos. Entonces ahí estoy graficando cómo se ve el mundo. Y allí, cuando pruebo la exclusividad de mi fenómeno, que es algo que en el contrafáctico no se da, por ejemplo, ¿no? La exclusividad de mi mundo, ahí queda muy en claro desde PM cuál es el beneficio que estaríamos perdiendo si no apoyamos a las holdings, ¿no? Y, bueno, oposición puede decir, bueno, estos países igual pudieron haber nacido económicamente de otra forma, lo primero. Dos, la dificultad económica no se resuelve con las Golden Visa, y es más, se empeora porque generas deuda, problemas con la justicia, porque generas una flexibilidad laboral que no empodera a los locales, dejas a la gente local destruida, esta gente destruye el medio ambiente, eso genera deudas en largo plazo para subsanar el daño medioambiental, etcétera, etcétera. Quinto, sexto, trabaja en mitigaciones. Como hemos dicho antes, todo buen primer discurso es lo suficientemente preventivo. Trae respuestas fuertes a los puntos intuitivos del lado contrario, realiza trade-offs convenientes para su caso, cuando sea estrictamente necesario, y responde efectivamente a los points de la bancada contraria, ¿no? Como dijimos con respecto a los trade-offs, solamente cuando sea necesario lo explicamos. Segundo, respuestas fuertes a los puntos intuitivos. ¿Cómo se hace esto? Pues primero en el PrEP hay que diferenciar dos cosas, los preventivos y los blindajes. Los blindajes son cosas que van a decir sobre mi caso y que yo quiero defender, blindar. Un preventivo que no sea un blindaje es más bien una respuesta a algo que va a decir oposición sobre su caso. Por ejemplo, una refutación a mi caso requiere un blindaje. Un mecanismo para probar algo en oposición requiere un preventivo. Es decir, si oposición quiere decir esto, eso no es cierto. Si oposición quiere decir que tiene un impacto bueno, no lo tiene. Eso sería un preventivo. Un blindaje sería más decir, si oposición cree que nuestro fenómeno es malo, si oposición va a decir que la gente no va a comportarse de buena manera en nuestro mundo, tenemos esta respuesta, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Un blindaje sería como lo queríamos luego en una reconstrucción del caso, un preventivo como más bien de refutativo, es más bien el tipo de refutación que daríamos a ese argumento. Eso obviamente se tiene que dar en el prep, ¿no? Pensar, si yo fuese oposición, ¿qué diría?
¿Cuál es la mejor forma para ganar el debate de oposición? Ojo, esto no puede darse en 30 segundos, tiene que darse al menos un par de minutos para en verdad entender el caso contrario. Y para eso es importante que ya hayamos identificado los clashes del debate antes de hacer esto. Si no hemos identificado los clashes con tiempo y no sabemos bien qué va a decir la oposición, tenemos problemas, porque no vamos a poder armar buenos preventivos, ¿no? Lo mismo pasa con gobierno, ¿no? Si yo soy líder de OPO y quiero pensar en posibles preventivos para baja de gobierno, debo hacer exactamente lo mismo. Debo pensar en el PREP, qué sacaría el gobierno, todo lo demás, y cómo blindarlo, cómo blindarme de eso, y también por qué lo que va a decir el gobierno no es cierto, ¿no? Segundo, uno tiene que construir su caso de forma crítica. Cuando eres alta y cuando eres PM y tienes un rol, como digo, especulativo, porque no sabes qué te van a decir después, tienes que prepararte blindando. Y por lo tanto, mientras tú construyes tu argumento, tienes que ir pensando con tu partner qué van a decir este argumento, cómo van a atacar este argumento, cómo se va a oponer este argumento. Si tú no haces esto, es probable que desestimen tu argumento. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil para el equipo contrario mostrar huecos, porque tú no pensaste en los posibles huecos mientras armabas el caso. De nada sirve que yo hice mi argumento por 8 minutos y por 20 segundos pienso en un hueco. No lo voy a encontrar probablemente. Muy diferente es que mientras yo voy armando el argumento y trayendo los mecanismos, mi partner, por ejemplo, va diciendo, oye, pero nos dicen que tal cosa, oye, pero nos critican tal cosa. Yo mismo también leo mi argumento y digo, oye, podrían criticar esta parte. Ese es el tipo de cosas que hay que pensar en hacer cuando hablamos de mitigación, ¿no? Finalmente, la clave es también responder efectivamente a los poise. Dar poise es crucial en cámara alta y siempre hay que hacerse. Y tratar de escuchar el POI, por ejemplo, que la otra baja, que se va, que podría dar, por ejemplo, ¿no? El POI que va a dar mi baja, como líder de OPO, escucho el POI de mi baja primer ministro, y así como líder de oposición, que puedo ir como fixing, ¿no? De mi caso, ¿no? Esto permite varias cosas. En primer lugar, fortalecerse ante posibles ataques contrarios, ¿no? Desde el primer gobierno ya arranqué con preventivos fuertes, me estoy fortaleciendo. Segundo, creo que el caso es más comparativo en el debate desde el arranque, ¿no? Porque muestro mi caso como un caso que ya ha pensado en los ataques contrarios y que ya está respondiendo a los ataques contrarios, o un caso que ya ha pensado en lo fuerte del lado contrario y está claro, y está bien construido. Cuando un PM o un líder de OPO trae un caso así, es muy probable que el panel diga, ajá, este ha sido un caso bien traído, bien explicado, por lo tanto, vale la pena comprarlo y menos probable que se olviden del caso. Tercero, fuerzas al otro equipo a dedicarle más tiempo a romper con este análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el equipo contrario no solamente tiene que refutar tus argumentos y probar lo suyo, tiene que pasar por esta carga que tú le acabas de imponer, ¿no? Yo le acabo de imponer un candado a los argumentos de oposición. Por ejemplo, si es que en PM saqué un preventivo fuerte, oposición no solamente tiene que argumentar y refutar, tiene que sacar el candado. Eso le quita tiempo, eso lo descoloca, eso lo pone nervioso. Igual, yo como líder de OPO desencuadro algo que podría ser una posible respuesta de viceprimer ministro. Viceprimer ministro no solamente tiene que hacer su trabajo de refutación y de reconstrucción, sino que tiene que lidiar con ese preventivo, con ese blindaje que acabo de sacar. Entonces, eso es importante. Le das más carga al equipo contrario, le das más chamba, más cosas que hacer, le quitas tiempo, ¿no? Yo siempre creo que, nuevamente, una de las características que mejor definen a un juez confiable es su capacidad de escuchar, recordar y comparar los preventivos de altas con cámaras bajas. Porque evidentemente, hay un burden y una carga fuerte de una cámara baja de como solventar los preventivos de primer gobierno, de primera OPO, porque si no lo hace, pues claramente se está metiendo en un caso que no se engage. Por ejemplo, ¿no? Esta es la final de la CODI 2020, ¿no? Lamenta la creación e implementación a nivel global de narrativas de víctima y victimario en post-conflictos bélicos. Nosotros desde arranque, en primer gobierno, asumimos el trade-off primero de que, pues, esto en algún caso puede ser que alguna persona salga impune, pero había un framing de por qué importaba más la reconciliación, etcétera, etcétera, y cómo algunas personas merecían igual no ser consideradas como victimarios. Pero más allá de eso, cuando explicamos nuestro punto central, explicamos por qué la justicia igual es en nuestro mundo. Porque el Estado igual tiene incentivos para reparar a las víctimas, porque uno,
Si alguien está dañado, por criterio de vulnerabilidad va a ser reparado. Uno. O dos, si alguien no es reparado, eso puede darle problemas al Estado y el Estado no quiere eso. Pero tres, porque la gente que dirige el Estado también puede ser empática y saber que hay víctimas que han sufrido y que se pueden organizar para exigir cosas. Entonces, no necesitamos una narrativa que diga que son víctimas para que la gente merezca reparación. Entonces, con ese preventivo, lidiamos con un punto que sacaron ambas oposiciones, que era el punto fuerte de, oye, las víctimas van a ser olvidadas, o los victimarios van a ser subsanados, y nadie va a estar en la cárcel. Y dijimos, eso no iba a pasar. Y lo recordamos en POIS, ¿no? Y es solamente, creo yo, por este preventivo que se consiguió algo bueno en ese debate. Entonces es importante pensar en eso, ¿no? Esto me van a decir, con eso me defiendo. Cierro, sí, hay tiempito, sí. Cierro este taller con unos consejos importantes, como aprovechar el tiempo al máximo. Economizar el tiempo, lo que implica practicar fraseos sencillos para los argumentos. Tratar de mejorar en eso, ¿no? Si un argumento memoradas de explicarlo en primer ministro, no sé, 1 minuto y medio, tratar de que ahora me demore 1 minuto. ¿Por qué? Porque eso me garantiza a mí que estoy siendo, ¿cómo se llama? Pues mejor con mi tiempo, y nuevamente, como un PM tiene mucho que decir, o un líder de OPO tiene que tener esa capacidad de practicar frases sencillos. Cuidado con las repeticiones. A veces tenemos la duda de que un argumento no está tan claro y lo volvemos a repetir. Seamos claros. Si no hay nada más que vas a aportar al argumento y tienes dudas, poco vas a ganar repitiendo lo que ya has dicho. Si en verdad no ayuda, lamentablemente que lo repitas no va a ayudar a que sea mejor explicado. Entonces, tengamos claro ese punto. Tercero, ¿no? Tratar de que los ejemplos y, por ejemplo, las reputaciones, como decíamos antes, no tomen tanto tiempo, ¿no? Eso también va a ser importante, ¿no? Ahora, ¿qué cosa tiene que haber en un punto de información? Que también es aprovechar el tiempo al máximo, porque implica pues, muy poquito tiempo. Implica recordar los mecanismos o preventivos dados. Un punto de información que venga de un PM o un líder de OPO tiene que ser un POI más estratégico y más de choque, engage, antes que de refutación, como decir esto es falso. No, tienes que dejarle claro al panel cómo ya se explicó un fenómeno, ¿no? Desde primer gobierno ya explicamos esto. Desde primer gobierno ya mecanizamos esto. Desde primer gobierno ya aclaramos esto. Por lo tanto, tu punto no entra en el debate. Es lo que tenemos que hacer en primer lugar, ¿no? Segundo, tenemos que también hacer clash con los nuevos puntos del debate, con cámaras bajas. Pero no clash solamente refutando, sino dejándole claro al panel cómo el argumento que sacaste de PM o del líder de OPO choca con cámara baja, ¿no? Baja OPO saca A, yo digo, nuestro análisis sobre tal cosa choca con ese análisis, ¿no? Y nuevamente, mantenerse relevante. Recordar algún criterio de comparación que de alguna u otra forma sirva para darle fuerza a nuestro caso. Como ya dijimos que lo más importante era esto por tal razón, ¿no? O lo más importante de este debate al final del primer gobierno por tal criterio, ¿no? Eso podemos hacer en un POI, ¿no? Y para eso conviene, por ejemplo, empaquetar los argumentos en términos sencillos, ¿no? O sea, un argumento sobre la necesidad de buscar la catarsis emocional o social puede ser la válvula de escape, ¿no? La válvula de escape de los más pobres es la religión. Entonces ahí en un punto de información ya no tienes que decir el argumento sobre la esperanza de los pobres, no. El argumento de la válvula de escape que presentamos, y ahí está. Si yo desde el inicio de PM empaqueté mi argumento en un fraseo muy sencillo, es más fácil que lo pueda introducir luego en un POI. Un ejemplo, ¿no? Lo voy a traducir. Esta Cámara considera que los estados no deberían financiar ningún trabajo artístico o performance que el ciudadano informado promedio no consideraría como arte, ¿no? Por ejemplo, el arte conceptual, lo que sea. Como éramos oposición y explicamos cómo esto iba a dejar afuera arte disruptivo o arte, por ejemplo, no occidental. Entonces, en Engage como segundo gobierno, en el UCL, en las semis, dijimos algo como, mira, nuestro argumento sobre la necesidad de las poblaciones indígenas o nuestro framing de arte indígena es lo más importante por tal criterio particular de deuda histórica y responsabilidad.
Ahí lo que hicimos entonces es, en primer lugar, empaquetar el argumento de forma muy sencilla, el argumento de arte indígena. En segundo lugar, no estamos solamente repitiendo, estamos dejando en claro cuál es el criterio de ponderación para el cual este argumento se mantiene relevante en el debate, pero tercero, lo estamos chocando con segundo gobierno. Entonces, feedback. Como decía, creo que la clave es practicar cómo presentamos los argumentos, el nivel de precisión del análisis y la capacidad de estrategia del discurso. Nuevamente, hay que ser siempre autocrítico, ¿no? Tomar en cuenta que el segundo discurso será particularmente exigente con lo que ya se trajo previamente en el debate, por lo tanto, tengo que ser muy crítico con mi primer discurso. Saber en qué fallé para decirle a mi partner, oye, fallé en esto, saber en qué fallé para no volver a fallar. Y nuevamente, estos discursos de primeros turnos no deben llenarse de medidas protocolares, cumplimiento de rol o exceso de detalles. Tiene que estar, se tiene que priorizar la necesidad, ¿no? Lo que necesito probar, eso debo probar y eso debo darle más tiempo. Bien, es entonces un poco el taller. Espero que haya quedado muy clara las explicaciones. Cualquier duda, siempre disponible. Un gusto. Nos vemos. Vamos a ver cómo se deja de grabar. Piensen ustedes que ya me fui. Adiós.